conflicto sirio es cierto que ha provocado un importante éxodo de refugiados, tanto a nivel interno, que serían desplazados internos, como a nivel externo, que serían propiamente refugiados. Especialmente dentro de Siria hay aproximadamente unos 3-4 millones de la población que se ha desplazado como consecuencia de la guerra. Gran parte de esa población está viviendo en zonas que controla el gobierno sirio, eso hay que dejarlo claro. Y otra parte de la población, aproximadamente unos 4 millones, está fuera del país. Esos son propiamente refugiados. De esos 4 millones, unos 2 millones más o menos están algo menos, en Turquía, aproximadamente 1 millón en Jordania y otro millón más o menos en Líbano. Turquía ha mantenido una actitud ambivalente con el tema de los refugiados. Por una parte les ha utilizado, pero al mismo tiempo también le ha supuesto un importante costo económico el mantenerlos. La crisis de los refugiados que hemos vivido hace poco tiempo tiene poco que ver con el conflicto sirio en sí. Y tiene poco que ver porque es consecuencia de la actitud que ha mantenido Turquía con respecto a los refugiados, que les ha utilizado como moneda de cambio en las negociaciones con la Unión Europea. Turquía es un país que está intentando entrar en la Unión Europea desde hace 35 años. Más o menos Turquía pidió el ingreso en la Unión Europea al mismo tiempo que el Estado español, por dar un dato, ¿no? Allá por los años 80. Se le impusieron una serie de condiciones que tenía que normalizar con la legislación de la Unión Europea. Turquía ha ido cumpliendo algunas y otras no. Eso ha sido un proceso muy lento, pero en los últimos 15 años ese proceso se ha agilizado un poco y Turquía ha ido aceptando algunas de las recomendaciones y sobre todo exigencias que ponía la Unión Europea a Turquía para formar parte de la Unión. Esas negociaciones han tenido muchos altibajos, como digo, y más o menos en agosto de este año hubo unas nuevas negociaciones en las que la Unión Europea volvió a dar un portazo a Turquía. Como consecuencia de ese portazo, y en plena situación interna de Turquía, puesto que se habían convocado elecciones anticipadas que se iban a celebrar en el mes de noviembre, Turquía da rienda suelta a los refugiados sirios para que creen un importante problema en Europa, como así ha sido. No es casual que la ruta elegida para dar salida a estos refugiados haya sido Grecia. Los refugiados, Turquía tiene frontera con Bulgaria. Turquía podría haber elegido perfectamente el camino de haber dejado vía libre a los refugiados por Bulgaria, pero eso no le interesaba a Turquía en absoluto. Le interesaba desestabilizar a su gran enemigo en Europa, que es Grecia. Grecia es un enemigo tradicional de Turquía, aunque los dos países forman parte de la OTAN, ¿no? Una vez que los refugiados llegan a Grecia, el camino que siguen es a través de Macedonia, a través de Serbia, para llegar a Hungría y posteriormente a Alemania. Turquía ha utilizado a los refugiados como moneda de cambio en las negociaciones que estaba manteniendo con la Unión Europea. Tan es así que supongo que la gente recordará cómo Angela Merkel, la canciller de Alemania, visitó Turquía inmediatamente que se produjo esta gran avalancha de refugiados. No lo hizo para hablar de la situación de Siria, lo hizo para hablar de la situación de la Unión Europea y de Turquía. Y cómo la Unión Europea aceptaba volver a negociar con Turquía el ingreso en la Unión Europea o acelerar algunas de los plazos para ese ingreso y al mismo tiempo, para que Turquía contuviese a los refugiados, ofrecer una cantidad de dinero para que mejorase la situación en los campamentos y cosas así. Originalmente, como digo, la crisis de los refugiados tiene poco que ver con el conflicto sirio. Sí podría tener que ver el interés de Turquía con cómo puede volver a tener un papel importante en el conflicto sirio que había dejado de tener hasta ese momento. Turquía ha tenido un papel importante en el conflicto sirio desde el año 2011, cuando se producen todas las revueltas que dan origen a esta situación en la que hemos llegado ahora, aunque en los últimos tiempos el papel de Turquía había venido menguando. Turquía ha sido el principal sostenedor de uno de los principales grupos de la oposición siria, que son los hermanos musulmanes. Turquía ha tenido mucho interés también en promocionar el papel de los hermanos musulmanes, no solo en Siria, sino en otros países donde se han producido revueltas árabes, como Túnez, incluso la propia Libia, incluso en el mismo Egipto. Cuando por las situaciones internas en Túnez o la guerra de Libia o el golpe que se produjo en Egipto, el papel de los hermanos musulmanes se reduce hasta prácticamente desaparecer, Turquía pierde un importante elemento de presión en la crisis siria. Eso favorece la presencia de otros actores regionales
que no son aliados de Turquía y que pueden ser al mismo tiempo contendientes, como es Arabia Saudita, que potencia a otros grupos de oposición dentro de Siria. El papel de Turquía se va reduciendo progresivamente dentro de Siria y solo tiene un papel que jugar, que es o bien la agresión directa a Siria por toda la frontera, o bien mantener la frontera abierta, que es lo que ha hecho durante estos 4 años, lo que ha permitido no solo que entren por esa frontera abierta montones de flujo de armas a todos los diferentes grupos que están combatiendo contra el gobierno sirio, sino también que esa frontera sea un coladero por el que pasan no solo armas para los grupos de la oposición, entre los que se incluye el Estado Islámico, el llamado Estado Islámico, sino también lo que viene denunciando Rusia en los últimos tiempos, como es el flujo de petróleo que va del Estado Islámico a otras partes del mundo, un flujo de petróleo del que se beneficia la misma Turquía, pero que también se benefician otros estados de la zona, como podría ser incluso el propio Estado de Israel. Desde hace bastante tiempo se venía insistiendo, especialmente por parte del gobierno sirio y por parte de Rusia, que la expansión del llamado Estado Islámico, del ISIS, es consecuencia de 2 cosas. Por una, que el conflicto de Siria no es un conflicto en favor de una democratización del país ni cosas así, que podría haber estado en el origen de las revueltas en el año 2011, pero que ya desde el mismo año 2012 la propia ONU dice en sus informes sobre la situación de Siria que el conflicto de Siria es un conflicto abiertamente sectario. Es un conflicto entre sunitas, que es el grueso mayoritario dentro del mundo musulmán, que es más o menos el 80% de los musulmanes son sunitas, y los chiitas, que son el 20% de la población musulmana. Siria está gobernada por una rama del chiismo que son los alawitas. Y cuando la ONU dice que es un conflicto sectario, si lo dice la ONU, no tiene por qué mentir, pero es que es una realidad. En ese conflicto sectario surgen con mucha fuerza los elementos más extremistas, si se quiere utilizar esa palabra, más seguidores de la interpretación rigurosa del Islam, que serían, en este caso, los integrantes del llamado Estado Islámico. ¿Por qué crece tanto el Estado Islámico en Siria y qué apoyos ha tenido? Aparte de que Turquía ha mantenido las fronteras abiertas hasta que se produjo la crisis con los kurdos entre el llamado Estado Islámico y los kurdos en la ciudad de Kobani, que todo el mundo recordará, que fue más o menos en el verano del año pasado. Turquía ha tenido la frontera abierta porque era una forma no solo de desestabilizar Siria, sino también de beneficiarse con el comercio del petróleo que hace el Estado Islámico, petróleo que saca tanto desde Irak como desde las propias refinerías de Siria. Como consecuencia de este comercio, de un comercio bastante importante por parte del Estado Islámico con el petróleo, se ha venido diciendo que el Estado Islámico vendía petróleo a Turquía, como he dicho antes, incluso parte de ese petróleo podía haber llegado a Israel, y que estaba vendiendo petróleo a unos precios muy baratos, muy por debajo del mercado, el propio precio que marca la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, ¿no? Eso perjudicaba y mucho a la economía de Rusia. Rusia es un país que está en clara expansión económica, y gran parte de esa expansión económica se debe a los precios del petróleo. A medida que se incrementaba el flujo de petróleo ilegal por parte del Estado Islámico, Rusia tenía una tesitura importante, y era cómo cortar ese flujo de petróleo. Cuando el gobierno sirio invita a Rusia a intervenir en el país, le pide ayuda, que es el término legal, Rusia interviene y lo primero que hace es poner encima de la mesa todo este tipo de denuncias. Cómo se mueve la economía del Estado Islámico, cómo se mueve el flujo del petróleo, quién se está beneficiando, y ahí se pone de manifiesto que uno de los países que más se beneficia es Turquía. Esa es una de las razones por las que Turquía ve una parte importante de su economía amenazada por estas evidencias que pone Rusia encima de la mesa, diciendo que quien se beneficia del comercio del mercado del petróleo ilegal es Turquía. Rusia sabe de qué está hablando, tiene satélites que monitorizan perfectamente toda la situación, y cuando eso sale a la luz, Turquía tiene 2 alternativas: o no reconocerlo como no lo ha reconocido, o reconocerlo de forma indirecta, diciendo, bueno, estas son mis fronteras y hago con ellas lo que quiero, ¿no? Una de las formas de mantener esta postura ha sido arrastrar también, como con la crisis de los refugiados,
a los países de la Unión Europea para que apoyasen su postura en Siria, y ha sido utilizando su pertenencia a la OTAN. Turquía no es miembro de la Unión Europea, pero sí es miembro de la OTAN. Cuando Turquía dice estira tanto la cuerda que llega hasta el extremo de derribar un avión de Rusia, está prácticamente obligando a que la OTAN asuma las posturas de Turquía. Y eso ya provoca un enfrentamiento de grosso calado a nivel internacional. En esa situación en la que se está en estos momentos. Rusia tiene toda la legitimidad para intervenir en la situación de Siria porque ha sido invitado por el gobierno sirio ha pedido ayuda, y según el derecho internacional, cuando un país te pide ayuda, tú tienes el derecho de aceptarla y de intervenir en ello. Por ejemplo, el gobierno iraquí invitó y pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos para combatir también al Estado Islámico en Irak. Estados Unidos tiene legitimidad para intervenir en Irak. La misma legitimidad tiene Rusia para intervenir en Siria. Esa es una realidad poco conocida, es una realidad que no veremos nunca en los medios de comunicación, ni escritos ni audiovisuales, y eso es necesario que se conozca. En las 10 semanas que lleva Rusia bombardeando objetivos tanto del Estado Islámico como de otras fuerzas de oposición al gobierno sirio, hay que tener en cuenta que gran parte de esas fuerzas de oposición tienen alianzas tácticas, políticas y militares no solo con el Estado Islámico, sino con la organización que sería similar a Al-Qaeda en Siria, que se llama el Frente al-Nusra, el Frente de la Victoria. En estas 10 semanas, el ejército sirio ha logrado importantes avances, ha recuperado importante parte del territorio de Siria y ha obligado a un reposicionamiento a nivel mundial. Primero, todos los países occidentales, empezando por Estados Unidos y también de la Unión Europea, Gran Bretaña y Francia, que ahora están interviniendo también en Siria, reconocen algo que ya había dicho Rusia que pasaba: el comercio ilegal de petróleo, y que ese comercio va hacia Turquía. 2. Ha obligado a un reposicionamiento también de los países del Golfo Pérsico, que recientemente, hace 2 días, han formado una alianza militar de países de mayoría sunita, han dejado al margen a los países donde la población es mayoritariamente chiita, como son Irak, Irán, Irak y la propia Siria, con la finalidad futura de poder intervenir no solo en Siria, sino de poder intervenir en otros países donde en estos momentos hay conflictos, bien sea el propio Irak, Afganistán, Libia y, como he dicho antes, la propia Siria. Yo no creo que esta alianza militar de los países del Golfo vaya a ningún sitio, como no creo que sea eficaz ni efectiva la campaña de bombardeos ni de Gran Bretaña, ni de Francia, ni de Estados Unidos. Lo hacen porque se han visto obligados por la presencia de Rusia, como digo. Pero esta alianza militar de los países del Golfo y otros países árabes es potencialmente peligrosa porque crea un precedente peligroso, valga la redundancia. Podrían intervenir en cualquier parte del mundo árabe, del mundo árabe y musulmán, y se generalizaría mucho más el conflicto sectario. Como digo, son básicamente sunitas, han dejado al margen a los países chiitas, y un enfrentamiento de estas características sería totalmente incontrolable. Hay que tener en cuenta que los musulmanes son cerca de 1.300 millones de personas en todo el mundo. Si esta alianza militar cuaja, estamos ante un problema de incalculables consecuencias. Pues no sé si una tercera guerra mundial, pero podríamos estar muy cerca. De hecho, ahora mismo en el Mediterráneo hay un overbooking, se puede utilizar esa palabra, de buques y de todo tipo de armamentos, no solo de Rusia, sino de Estados Unidos. Hay un portaaviones francés, hay un portaaviones británico. Ahora mismo se está todo el mundo posicionando. Estamos claramente en una batalla por el control mundial. Hay una política de alianzas clara entre las potencias y países emergentes, como son Rusia y China, por poner un ejemplo, y las fuerzas que hasta ahora eran hegemónicas, como son todos los países occidentales, pero cuyo dominio y hegemonía está decreciendo cada día que pasa. Ya no estamos en un mundo unipolar dirigido por Occidente, sino en un mundo multipolar, donde hay otros países con otros intereses y que ven que hay otra forma de hacer las cosas en política internacional. Ese es el caso, por ejemplo, de Rusia. Rusia claramente está conteniendo los ansias expansionistas de Estados Unidos y Occidente en Oriente Medio, y una muestra evidente
es lo que está haciendo en Siria, que está permitiendo, como digo, que se recupere el terreno por parte del gobierno sirio y al mismo tiempo marca claramente las limitaciones de Occidente para intervenir como le dé la gana, como ha sido hasta estos momentos en cualquier parte del mundo.